Reporte 100. Esta mañana nos acompaña Alejandro Cepeda Velarde. Alejandro Cepeda coordinó las mesas Hermosillo 2030, Pilares para la Transformación Municipal, que son propuestas de políticas públicas para la ciudad de Hermosillo que asumirá María Dolores del Río como candidata a la presidencia municipal de esta ciudad. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo hicieron este documento Hermosillo 2030, Pilares para la Transformación Municipal? Sí, nos reunimos alrededor de unas 30 personas, generamos 6 pilares, que estos pilares son Mujer, Paz y Seguridad, Desarrollo Urbano Sostenible, Agua para el Futuro, Prosperidad Compartida, Bienestar y Comunidad, y decidamos juntos. Cada uno de estos pilares contiene distintas mesas, en total 21 mesas, ¿sí? Y estas 21 mesas no solamente las dirigió o las coordinó una sola persona, a veces dos, a veces una. Entonces, distribuimos dentro de estos pilares las distintas mesas. Sí. Por ejemplo, en el pilar número 1, que viene siendo Mujer, Paz y Seguridad, tuvimos 3 mesas. En el segundo pilar de Desarrollo Urbano Sostenible tuvimos 4 mesas. Por ejemplo, tuvimos un pilar que tuvimos alrededor de 9 mesas, que es el de Bienestar y Comunidad, que pues hay muchas temáticas ahí que caben, por ejemplo, política juvenil, política infantil, salud, obviamente políticas de bienestar, servicios sociales. Entonces, dependiendo, digamos, pues no se podría hablar de una jerarquía, obviamente, porque todos los temas son interesantes, pero definitivamente desde la agenda sí hay ciertas prioridades y una de ellas pues es bienestar y comunidad. Tuvimos unos resultados pues bastante, digamos, interesantes. Por ejemplo, en el caso de bienestar y comunidad, tuvimos, por ejemplo, la restauración de los centros hábitats, digamos, como pilares del desarrollo comunitario. Hemos acudido últimamente a los hábitats, no sé si te ha tocado ver el hábitat de la Café Combate, está completamente destruido, abandonado. Entonces creemos que el hecho de renovar esos centros comunitarios puede hacer que la gente desarrolle ese sentimiento de colectividad y retomarlos y apropiarse de esos espacios públicos. Por otro lado, por ejemplo, las políticas de primera infancia que consideramos que son muy interesantes. Hay un plan nacional ya de atención a la primera infancia que se está desarrollando por parte de Claudia Sheinbaum. Sabemos que la inversión preespecificada en niños y niñas es la mejor inversión que se puede hacer. Habíamos estado, digamos, lagueando un poco con esos temas históricamente, pero creo que se puede recuperar esa idea. El enfoque también de los determinantes sociales de la salud. Aquí es un modelo muy interesante que desarrollaron White y Dahlgren, son unos especialistas en salud pública, que definitivamente el hecho de, digamos, en dónde vives, qué es lo que comes, sí, todos estos determinantes sociales como la pobreza, digamos, la desigualdad, todo lo que te define a ti como persona, pues importan para la salud, ¿no? Entonces, básicamente solucionar estos temas de pobreza, desigualdad, acceso a servicios básicos, pues va a determinar tu salud o no. Un caso muy específico que tenemos, por ejemplo, es la falta de pavimentación en el noroeste de Hermosillo, sí, y cómo, por ejemplo, influye en los índices de asma y de enfermedades respiratorias dentro de eso, por ejemplo, sería un determinante social de la salud. Otra cosa, pues, por ejemplo, sería llevar el arte a las comunidades. Sí, el arte a través de la historia pues se ha considerado como algo elitista, se ha considerado como algo caro. Creemos que llevar el arte a estas comunidades, como lo han hecho en otras ciudades muy exitosamente, por ejemplo, como la ciudad de Nueva York, la ciudad de Puebla, también podríamos hablar de la Ciudad de México, incluso, que es una de las ciudades con más museos en todo el mundo, si no me equivoco, creo que solamente después de París. Y eso definitivamente pues ha abonado a la cultura que se da ahí en la ciudad. En materia de agua, ¿hubo alguna propuesta? Porque sí, es una de las grandes problemáticas que va a enfrentar la ciudad en los próximos meses por la sequía que tenemos desde el año pasado y la sequía que se ha extendido este año. Sí, definitivamente el tema del agua es uno de los grandes retos del siglo XXI. Sabemos que hay una crisis hídrica a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local desde hace tiempo, y creemos que en primer lugar es afrontar y aceptar que hay una crisis hídrica. Y si ves cualquier, por ejemplo, no sé, Eugene Barrack, uno de los padres de la política pública, y que él diseñó los pasos o las etapas para la elaboración de las políticas públicas. Primer paso, reconocer que hay un problema público, ¿no? Esto es muy importante porque, al final de cuentas, si le dices a la población, oigan, saben que hay un problema, pues
hay que atacarlo, pero si no se acepta que hay un problema, pues no se puede, digamos, atacar. Sí. Tenemos 5 estrategias ahí en el tema del agua. Número 1, asegurar la equidad en la distribución del agua en Hermosillo. Hay lugares que no tienen agua, hay lugares que sí tienen agua. El agua es un derecho, entonces, por lo tanto, debe haber una equidad en el acceso en el agua. En segundo lugar, el abastecimiento. Deben de hacerse más estudios hidrogeológicos para ver dónde hay más fuentes de abastecimiento, ¿no? En tercer lugar, la sectorización hidrométrica y la medición. Tanto tiempo se ha hablado sobre la macro y micromedición, tenemos 25 años hablando de eso, y hasta la fecha realmente no sabemos cuánta agua se está desperdiciando aquí en Hermosillo, pues, ¿no? Entonces, tenemos que medir cuánto se está gastando en las casas y cuánto se está gastando en las tuberías internas de la ciudad. Por otro lado, los indicadores de gestión y cultura del agua. La cultura del agua de verdad se ha perdido y creo que tiene que ver con esto el no reconocimiento de que tenemos un problema de agua y somos del desierto. Entonces debe haber una campaña completamente que abarque a todos los sectores de la población en Hermosillo sobre el tema del cuidado del agua. Por otro lado, tenemos el pilar de mujer, paz y seguridad, que también igual fue bastante interesante porque se manejó de forma, digamos, interdimensional el tema de la seguridad. Incluimos y pensamos que no se podía separar el tema de la mujer de la seguridad debido a que pues, es uno de los delitos con más incidencia aquí en Hermosillo y en Sonora. Entonces debe haber un enfoque en violencia familiar, por lo que propondríamos un sistema salva dentro de Hermosillo. Por otro lado, la reducción de la desigualdad. Todos los estudios en materia de seguridad nos dicen que la correlación más fuerte que hay entre inseguridad y otro factor o otra variable es la desigualdad. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos que atacar la desigualdad desde las bases para poder reducir la inseguridad. Y por otro lado, el Centro Municipal de Prevención del Delito, que no hay un Centro Municipal de Prevención del Delito aquí en Hermosillo. El estado de fuerza de las policías municipales no ha crecido a través del tiempo, ¿no? Creo que ronda alrededor de 1,100 y que de policías de aquí en Hermosillo, no ha crecido en los últimos 15 años, entonces la ciudad avanza, sí, hemos pasado de 700,000 personas que había en el 2003, 2004 a 1,000,000 y por lo tanto la proporción de policías, personas, pues debe de mejorar. En ese sentido, pues también hemos visto cómo las policías han tenido, digamos, un uso político muy fuerte dentro de esta administración, ¿no? Un caso muy particular que hemos visto es el caso famoso de las patrullas, ¿no? Sí. Que creemos que es donde ahí se encuentra, digamos, uno de los grandes meollos de la corrupción en este trienio. ¿Por qué digo eso? Hay que hacer unas leves cuentas, Juan Carlos. Las patrullas costaron 260 millones de pesos, ¿sí? Financiadas a tres años, no, ni siquiera financiadas, rentadas a 3 años, ¿sí? Entonces fueron 1.2 millones de pesos por patrullas, lo que nos da una mensualidad de 36,772 pesos, ¿no? Esto fue lo que le costó a los hermosillenses la renta, ni siquiera la compra, la renta, porque estos vehículos se van a devolver, ¿sí? Entonces hicimos un pequeño ejercicio. Los precios de la patrulla, precios de lista del 2022, son en 767,000 pesos. Son 220 unidades. Entonces, tenemos 168,740,000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que costaría solamente la unidad. Supongamos que el financiamiento se hace a 3 años, ¿sí? Para evitar que ese financiamiento pase de ese trienio. Una tasa de interés más o menos, digamos, competitiva en el mercado está en alrededor de 11.99%, ¿sí? Añadimos ese 11.99% a los 168 y nos da 32,995,000 pesos. Entonces, ese total nos da 201 millones de pesos. Y aquí estamos hablando de compra, no estamos hablando de renta. Esos 201 millones de pesos le añades el equipamiento total y calculamos que es alrededor de 9,900,000 pesos, ¿sí? Ahí ya van 213 millones por compra, no por renta, ¿sí? Tenemos un costo total ahí de 971,000 pesos por compra contra el 1.2 de la renta, ¿sí? Posteriormente eso significa que tenemos mensualidades de 26,000 pesos en contra de las mensualidades de 36,000 pesos. En esta mensualidad que está pagando ahorita el ayuntamiento de 36,000, ¿está incluido el mantenimiento? ¿Es parte, sí, o sea, quien renta esas patrullas se encarga del mantenimiento? Sí, o sea, el mantenimiento sí forma parte del contrato, sí, ¿no? Entonces, la diferencia de precio
entre estos 260 millones y los datos que nosotros traemos y que acabamos de hacer es de 48.679.924. Entonces, ¿cómo se decidió que fuera un arrendamiento cuando el arrendamiento puro, porque el arrendamiento puro solamente le conviene a la empresa, ¿sí?, en lugar de una compra financiada a 3 años, que en la compra nos vamos a quedar con esas patrullas de los hermosillenses y en la renta no, y a pesar de que en la renta se está pagando 50 millones de pesos más? Entonces, las cuentas no nos dan, ¿sí? Y al principio no había problema. ¿Por qué no había problema? Porque se había prometido que había una opción de compra. Sí, el alcalde lo dijo, el comisario lo dijo, pero verificando aquí en el contrato nos dimos cuenta que en la cláusula 24 hay un tema interesante. Dice: el arrendador acepta que una vez concluido el arrendamiento objeto del presente contrato, el ayuntamiento haga la devolución de la totalidad de los bienes en las mismas condiciones en que le fueron entregados. ¿Qué significa esto? Que el vehículo se les devuelve, el equipamiento se les devuelve y los hermosillenses no tendrán nada para el próximo ¿Está confirmado trienio? ese dato de que esas patrullas se regresan a la empresa que está rentando? Se entonces, encuentra en el contrato, en la cláusula 24. ¿Y la opción de compra no quedó entonces establecido? No está pactado en este contrato. Porque habían dicho hasta que los policías iban a poder comprar esas patrullas, ¿no? Lo habían dicho, y eso es lo que pensamos todos los hermosillenses, pero, a ver, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que viene pactado en los contratos. ¿Y este contrato cuándo vence? Este contrato vence en septiembre, y lo curioso... ¿En septiembre de 2024? Sí, en septiembre del 2024, es que solamente tiene 20 días el ayuntamiento para decir si vuelve a este mecanismo o no. Entonces ya no serían 260 millones de pesos, serían más de 500 millones de pesos contra los 200... ¿Se puede renovar otros 3 años, pues? Sí, puede renovar otros 3 años. A renta, como renta. Y si no se renueva, las patrullas se regresan. Así es. Nos quedamos sin patrullas. Nos quedamos sin patrullas. Entonces, ¿cómo no entendí la lógica nunca de cómo en 6 años van a gastar más de 500 millones de pesos a renta cuando podrías haberlas adquirido con un financiamiento regular a 200 millones de pesos y punto? Sí. ¿Sí? Entonces, no se compensa con el mantenimiento que se hace cargo la empresa que renta, la diferencia entre el precio de compra y el precio de renta. No, como 220 patrullas te van a salir en alrededor de 300 millones de pesos. Esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia de lo que saldría, por ejemplo, haberlas adquirido, que te duren 6 años, a haberlas rentado 6 años, 300 millones de pesos. Pero aquí es por 3, no son, son por 6. Pero suponiendo que se renovaría, pues. Ajá. ¿Sí? Entonces, está el tema financiero. Otra cosa es que dijimos, bueno, a lo mejor y se compensa con el tema de que es una política verde. Muchas veces ese tipo de situaciones, por ejemplo, dentro de la economía, digamos, de la ecología, digamos, esos 300 millones de pesos se compensan dentro del sector salud porque hay una reducción de las emisiones de carbono, ¿no? Queriendo encontrarles todos estos, digamos, vértices. Sí. Pues la realidad es que no hay una política verde. El aumento en gasolinas en el ayuntamiento del 2019 al 2023 aumentó en un 32%. Y también tratamos de encontrarle, digamos, por dónde hubo este aumento. Y dijimos, bueno, a lo mejor hay un aumento de la gasolina. Pero no, nos dimos cuenta que solamente esto representaba el 7.5% del aumento en gasolina. Entonces, nos quedó un 25% en aumento de gasolina consumida aquí en Hermosillo. Entonces, ¿dónde está la política verde? ¿Dónde está el ahorro, digamos, energético en cuestión de uso de vehículos de combustión interna? Muy bien. Todos estos datos y todos estas propuestas en pilares para la transformación municipal están en un documento. ¿Se puede consultar en alguna parte? Sí, claro, lo estamos editando. Ya le hicimos entrega oficial a la candidata del documento y pronto lo vamos a estar subiendo a plataformas. Muy bien. Alejandro Cepeda, coordinador de las mesas de Hermosillo 2030, pilares para la transformación municipal. Muchas gracias. No, a ti. Que te vaya muy bien. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.